Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro recorrido por la primera carta del apóstol Juan. Hemos visto que el apóstol Juan nos ha dicho que ellos, los apóstoles, conocieron el verbo de vida y que si alguien se ha unido, tiene comunión con ellos y con este verbo de vida que es Cristo, anda en la luz como Cristo está en la luz. Eh, pero también vimos la vez pasada que ese andar en la luz no significa eh, perfección, que reconocemos que todavía en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que batalla y que de hecho haríamos a Dios mentiroso si decimos que no hay pecado en nosotros, aun siendo creyentes. Pero hoy vamos a ver que aunque Dios nos llama a no practicar el pecado, cuando pecamos no estamos sin esperanza. El Hijo de Dios, Jesucristo el justo, es nuestro abogado ante el Padre y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces no confiamos en nuestra justicia ni en nuestra perfección, sino en su intercesión y en su sacrificio. Entonces acerquémonos al Señor con humildad, con confianza, a adorarle en esta mañana. Voy a leer el Salmo 103, versos 8 al 13. Así dice la palabra del Señor. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Oremos. Señor, tú no contiendes con nosotros para siempre, ni para siempre retienes tu enojo. Por el contrario, tú tienes compasión de nosotros, pobres pecadores, para salvarnos, redimirnos, transformarnos de gloria en gloria. Pero en este caminar, Señor, cuando pecamos, tenemos la seguridad de que tenemos a ti como nuestro sacrificio perfecto y como nuestro intercesor. Y por eso podemos hallar perdón cuando, cuando hemos faltado, Señor, a tu ley, cuando no hemos hecho lo justo delante de ti. Ayúdanos a confiar en la grandeza, en la perfección de tu sacrificio y de tu intercesión por nosotros. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar juntos el himno Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y Y de de toda toda bendición, bendición, ensalzar ensalzar tu gracia gracia tierna, tierna debe debe cada todo corazón. corazón. Tu Tu piedad piedad inagotable, inagotable, abundante abundante en en perdonar, perdonar, único único ser ser adorable, adorable, gloria a gloria a ti ti debemos debemos dar. dar. De De los los cánticos cánticos celestes celestes te te quisiéramos quisiéramos cantar, cantar, entonados entonados por por las las huestes huestes que que lograste lograste rescatar. rescatar. Amazo Amaste te aunque redimiste, redimiste, por porque
que les este tuviste amor, amor, el más dejaste de te compadecerte compadeciste con con tiernísimo tiernísimo amor. amor. Toma nuestros Nuestros corazones, corazones, llénalos llénalos de de tu tu verdad, de de tu tu espíritu espíritu los los dones dones y y de de toda toda santidad. santidad. Guíalos Guíalos en en la obediencia, obediencia, humildad, humildad, amor amor y y fe. fe, Nos nos ampare ampare tu tu clemencia, clemencia, Salvador Salvador propiciose. propiciose. Eh, ¿Se fue el volumen de todo, Víctor, o solamente se haya ido el mío? Ya, ya la escucho, qué pena, gracias. Ah, no, es que yo cierro el micrófono cuando estamos cantando el himno para que suene solamente la música. Ah, qué pena, no sabía, gracias. Ah, no te preocupes. Bueno, vamos a leer Primera de Juan capítulo 2 versos 1 al Pastor, 2. Sí, hermana. no se escuchó ni la música, nada, no se escuchó nada, ni se vio el himno en pantalla, nada. Ah, no, no soy yo. No, quedamos en el limbo. Dele para la próxima. Continuamos. Yo no dije nada porque como yo vi como tengo mi pantalla apagada, yo dije a lo mejor es que es porque tengo mi pantalla apagada. Pero yo realmente no vi nada Nada, tampoco. fue error mío. Fue error mío. O sea, ustedes tampoco vieron la presentación, no estaban viendo nada. Ahora sí se ve, ahí se ve. Ahí se ve. Ok, ok, está bien. Perdónenme, perdónenme. Me olvidó darle el botoncito de compartir. Está Eh, perdonado. gracias. Bueno, vamos a continuar con la lectura bíblica y la meditación. Ahí sí están viendo el pasaje, ¿verdad? La pantalla. Sí, yo sí lo veo. Ok, a ver si sale. Ok. Bueno, vamos a continuar con la meditación de la mañana de hoy. Dice Primera de Juan, capítulo 2 versos 1 al 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El mensaje se llama Un abogado fiel, una propiciación suficiente. Bueno, en esta sección de la carta, Juan continúa desarrollando la idea del capítulo 1, versículo 5. Es una idea que nos dice, por un lado, que Dios es luz y que si Dios es luz, en Él no hay tinieblas y el que está en Él no anda en tinieblas, es decir, no practica el pecado. Practicar el pecado en la carta de Juan se refiere a vivir una vida de continuo pecado, pero también explica en la segunda sección, que fue la que vimos la vez pasada, eh, que si alguien dice que no hay pecado en su vida, que no tiene ningún tipo de pecado, que es perfecto, hace a Dios mentiroso, porque aún siendo creyentes todavía hay pecado en nosotros. El pecado no domina, el pecado no es la práctica, pero todavía hay pecado en nosotros. Entonces, esta sección termina, estos versículos que leí hoy terminan con esa idea y nos dicen básicamente dos cosas. Al decir al principio, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, nos está diciendo que lo que dijo anteriormente
Es decir, que Dios aborrece al que practica el pecado, pero que en nosotros aún no hay pecado. Juan nos dice que Él ha escrito esto con el propósito de que no peque. Es decir, el ideal de la vida cristiana es vivir una vida donde el pecado no es la práctica. A eso es lo que está diciendo. Esa es la razón por la que Él ha escrito esto. Nos está advirtiendo que el pecado no debe ser la práctica nuestra, que Él nos escribe estas cosas para que no vivamos en la práctica del pecado. El ideal de Juan, dicho de forma positiva, es la santidad. Es decir, que vivamos de una manera santa, que vivamos de una manera tal en que nuestro propósito sea dejar el pecado a un lado, no hacerlo, no cometerlo, no vivir en la práctica del pecado. Y por el contrario, como hemos estado viendo en los últimos sermones en la iglesia, vivir una vida donde las virtudes que produce el Espíritu sean vividas. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Entonces Él nos dice que caminemos en luz, que no practiquemos el pecado, que vivamos en santidad, pero que no nos engañemos. El pecado sigue viviendo en nosotros. Por esa razón hay que combatirlo y por esa razón, desafortunadamente, a veces el pecado nos gana. Entonces, Él nos dice esto mostrándonos cuál es el ideal, cuál es la meta. La meta es la santidad. La meta es vivir una vida de crecimiento espiritual. No practicar el pecado, más crecimiento en virtudes. Pero nos dice, entendiendo la realidad humana en esta parte de la vida, si alguien peca, tenemos, y nos dice dos cosas que tenemos. Uno, tenemos un abogado para con el Padre. Dos, tenemos propiciación por nuestros pecados. Dos cosas tenemos. Dos cosas necesitamos, dos cosas tenemos. La primera, el abogado. Aquí la palabra abogado es la palabra consolador, la que aparece como consolador en el Evangelio de Juan. Es el mismo término. Nos está diciendo que nosotros necesitamos delante del Padre alguien que abogue por nosotros, alguien que defienda nuestra causa cuando pecamos, pero que Dios ha provisto ese abogado, que Dios ha provisto ese consolador, ese que ayuda e intercede por mí. Ese abogado es Cristo Jesús. Él es quien intercede por nosotros. Esa es una gran garantía porque recordemos todas las cosas que la Escritura dice acerca de Cristo. El Padre, cuando Cristo fue bautizado, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Así que tenemos un abogado en quien Dios se complace. El Padre se complace en Cristo de tal manera que Él no desatiende ninguna, Él no desatiende la intercesión de su Hijo. Tenemos la seguridad de que siempre que vengamos al Padre por medio de Cristo, seremos escuchados. Y eso incluye para el perdón de nuestros pecados. Si venimos al Padre por medio de Cristo, seremos escuchados. Cualquier otro intercesor en la tierra no puede hacer eso. No tiene los méritos. El abogado perfecto que nosotros necesitamos es Jesucristo. Y a Él lo tenemos. Es nuestro. Así que tenemos en primer lugar esta preciosa provisión que Dios nos ha dado. Un consolador, un abogado, que es Jesucristo. Pero Jesucristo no solo es el abogado, Jesucristo mismo es la propiciación. Y estudiamos en la escuela dominical hace unos meses que el término propiciación significa que la ira de Dios es aplacada a través de un sacrificio, que la ley de Dios que demanda justicia es aplacada por un sacrificio.
Jesucristo mismo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, de manera que la ira de Dios es aplacada. Y me encanta que Juan está utilizando el término técnico propiciación. Él no simplemente dice sacrificio. O sea, él aquí se está refiriendo a lo que es el sacrificio y al efecto que tiene el sacrificio. El efecto es perdón. El efecto es reconciliación. Jesucristo mismo es la propiciación. Él es el perdón y la reconciliación a través de su sacrificio por nuestros pecados. Ahora, Juan está escribiendo a la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso pues tenía un problema de falsos maestros con tendencias gnósticas, judaizantes, algunos de ellos. Eso es un problema recurrente en el primer siglo, que se creían los únicos con acceso a, al perdón de Dios y al sacrificio por medio de sus prácticas, de sus ritos, de sus ideas. Por eso, Juan aclara, este sacrificio no es exclusivo de unos pocos iluminados que piensan que son especiales o que sostienen una doctrina mística, gnóstica, un conocimiento especial, sino que este sacrificio está disponible para todos aquellos que vienen a Cristo por medio de la fe, en todo el mundo. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, claramente está el requisito de la fe, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso es a lo que se está refiriendo, a esa idea. Entonces, mis hermanos, tenemos un alto llamado, que es la santidad. Tenemos un alto llamado, que es hacer morir el pecado, vivir para la gloria de Dios, creciendo en las virtudes cristianas, en el fruto del Espíritu, en ponerlo por obra. Pero si en este caminar fallamos, y vamos a fallar, tenemos dos cosas. Dos cosas necesitamos, dos cosas tenemos. Necesitamos un abogado una propiciación, y un sacrificio de propiciación. Tanto el abogado como el sacrificio de propiciación que necesitamos es Cristo. Entonces a lo que nos llama este pasaje es a seguir adelante, a no tener miedo en que nos vamos a caer, a que en algún punto del camino vamos a fallar, porque la Escritura está reconociendo que eso va a pasar. Pero lo que la Escritura nos está diciendo aquí es, siga adelante, que si en la búsqueda de este caminar en luz pecas, tienes una provisión que el Padre dio, Cristo Jesús, que es tu abogado y tu propiciación. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra descubre la realidad humana, nos muestra quiénes somos, no miente acerca de nosotros. Tu espíritu produce el deseo de vivir para tu gloria, de vivir en santidad, pero también reconocemos que aún tenemos una lucha con la carne, y en esta lucha fallamos, Señor. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por darnos al abogado, el sacrificio de propiciación que necesitamos. Te pedimos, Señor, que esto nos aliente a no practicar el pecado, a no vivir con el pecado como una práctica recurrente de vida, sino a saber que podemos seguir caminando hacia adelante, buscando la santidad, y que si caemos, Señor, obtendremos perdón de parte tuya, porque tenemos a Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Amén. Bueno, unas cuantas aplicaciones. 1. No excuses el pecado, pero no desesperes cuando caes. Corre al abogado. 2. Confía en la obra terminada de Cristo como tu propiciación. 3. Recuerda que su intercesión es continua, presente y poderosa. Vamos a cantar "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo". Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar
en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por el abogado fiel que nos has dado, que intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, porque vivamos una vida que anhele la santidad, que anhele el vivir para tu gloria, constantemente, permanentemente. Pero también te pedimos, Señor, que si caemos, Señor, en este caminar, no desfallezcamos y corramos a nuestro abogado. Te pedimos, Señor, por aquellos que no te conozcan, que no hayan venido a ti por medio de la fe, para que seas tú su propiciación y su abogado, que seas tú trayendo, Señor, con lazos de amor a aquellas personas de nuestra familia, vecinos, amigos, Señor, que aún no hayan venido a ti a través de la fe. Te lo rogamos, Señor. Amén. Si alguno tiene alguna petición que presentar en este momento, por favor puede hacerla. Padre, gracias, porque hoy podemos interceder nuevamente con Lian. Tú sabes toda la situación que hay alrededor de ella. Señor, la niña de Lian, en su vientre la formaste tú. Señor, y tú puedes hacer que todo esté bien, que todo salga bien. Dios, pon tu mano poderosa. Yo te doy gracias porque en medio de la prueba, Lian está tranquila, Señor. Dios, permite que ese líquido aumente, que la niña se alimente, Dios. Señor, te rogamos por ese traslado para La Habana, que ella ayer habló con la doctora, con la persona que tiene que ver con eso, porque nos da miedo que el parto sea adelante. Pero gracias, Dios, porque tú estás en el asunto. Gracias, Señor. Así también, como oro por Lian, pidiéndote que hagas el milagro de sanidad en el corazón de la niña y que todo esté bien.
Te pido por Nayeli, Dios, que también pensaban ya hacerle el parto porque te está presentando problemas. Dios, tú tienes el poder para sanar el corazón del niño de Nayeli también. Señor, ella está solita y en La Habana. Tú sabes cuál es su pobreza. Ayúdala y provee lo que necesita. Dios, gracias, porque podemos interceder por ella. También por las personas que están recibiendo tratamiento de cáncer. Señor. Mira a Lili, Dios, fortalécela en la fe. Mira a la mamá de Alain. Mira, Barbarita, Señor, que ya los médicos no le dan esperanza. Señor, mira todas las personas que están enfermas. Nosotros te rogamos y te suplicamos. Mira a la niña que de allí de Venezuela, que le mandamos también, que la ayudamos en determinado momento, Señor. Dios, conoce los que están enfermos, de tus hijos y aún de los que no son tus hijos, te pedimos que tengas misericordia. Que provea a los enfermos, Señor, tratamiento médico, que proveas todo lo que ellos necesitan, Señor, y que en medio de todo, Señor, manifiestes tu poder sanador, obrando sanidad en sus cuerpos, pero más que nada nosotros te rogamos la salvación de todos los que no te conocen, Señor. Que obre, Señor, a favor de que sean salvos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aumenta la fe en Leanne. Pon paz y tranquilidad en ella, Señor, y en toda la familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. De ti, a, a todos, ponemos a todos en su trabajo, ponemos delante de ti a los que van a sus trabajos, que seas tú acompañándolos en este día, en esta semana, que seas ayudándoles, Señor, a hacer su trabajo con responsabilidad, con diligencia, pero que también en los momentos difíciles se encuentren en ti consuelo, paz, refugio y las fuerzas para seguir adelante. Oramos por los estudiantes, Señor, que seas tú guardándolos de todas las ideologías y de todas las mentiras de este mundo, que conserve sus mentes firmes, Señor, arraigadas a ti, a tu palabra, y los guardes de las acechanzas del maligno, que son muchas, Señor. Te pedimos por los padres, madres de familia, porque puedan continuar criando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, por los hijos para que se sujeten en todo lo que es bueno a sus padres, como conviene en el Señor. Y te rogamos, Señor, que todos vivamos nuestras vidas no para ser vistos por los hombres, sino porque somos vistos por ti y sabemos que estamos en comunión contigo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.